Hola Daniel, Hola Coco, ¿cómo va? bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, qué interesante el tema de hoy, esto de los neurocríticos, ¿no? No tenía así idea de una problemática de disnatremia, bueno, eh, en esa, Es una problemática por... Ahora vamos a verlo a lo largo del claro, desarrollo. No te pienso anticipar nada. está bien. Está bien. Hola, buenas tardes a todos. Hola Graciela, Buena, ¿cómo estás? buena. ¿Qué tal? Hola, doctor. Ahora me quedo más intrigado que antes. Claro, claro, así te quedás todo el Zoom. Si no, te doy tips y adelantos ahora, después te vas. No, no. Está bueno. Bueno, muy bien. En neurocríticos. Ujú. Buenas, ¿cómo andan? Doctora Cecilia, ¿cómo le va? Hola ¿Cómo Ceci, ¿cómo andan? estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Grace, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue a la paciente que mandaste? Me olvidé de preguntarte. Y Ah, se está haciendo los pulsos todavía. ¿bien? ¿La Pero tratan sí, bien? bien, bien, sí, sí, bien, bien. Sí, Bueno, aparte salió todo rápido, por suerte. genial, genial. Todavía le faltan un par. Perfecto, buenísimo. Cualquier cosita me escribís, no hay problema. Dale, buenísimo. Gracias. Los pulsos sugieren que debe ser una paciente lúpica, ¿o no? Sí, sí, Ah, lúpica, muy joven. uy, qué desastre. Y bueno, ya está biopsiada, así que, Ah, pero así bueno. que la veremos en el Ateneo de Biopsias. Sí, sí, eso es para otro día. Yo no estoy más en el Posadas, Doc, así que no. Pero Ah, bueno, No, pero hay un Ateneo de biopsias que se transmite por Zoom en ¿en forma dónde? mensual. el Ah, mensual, sí, no pero sabía de ese. Bueno, después me dicen y Sí, puedo participar. compartan eso también, ese link. No, no sabía de eso. Ahí sí, está pero Los- Carolina. dijo la doctora, el último viernes de cada mes Sí. lo hacemos en forma híbrida, o sea, nos juntamos acá con pediatría, con patología y la transmitimos por Zoom. Ah, bueno, después pásenme el Les contacto compartimos. porque tengo Sí, sí, sí. si les Sí, porfa. interesa, tengo un par de pacientes. Yo no estoy más en el Posadas, pero bueno, en el consultorio que hago tengo unos para que si les interesa, sí se pueden compartir. Nosotros ahí, nadie se va del Posadas, la todos se patóloga nos quedan. muestra las No, fotos seguro, y es un después vemos la Me dijo la sentimiento. evolución, doctora pero Kelly bueno, que se fue, pero también no se fue. podríamos hacerlo, podrían presentar otro grupo si quisieran en el espacio.
Dale, Eso es cierto buenísimo. lo que dice Coco, nadie se va del Posada a la No, cama. seguro Y que no. además los pediatras estamos viendo a ver si detectamos el error y enseguida saltamos sobre la presa. Extraño eso, extraño esos Ateneos, hay que decir la verdad. No, te digo, hay un Ateneo semanal en general, pero uno se transmite por Zoom. Ya, Eh, no, no eh, sabía, no sabía eso. pero Ah, hay todos los buenísimo. viernes. Así que Bueno, Les después si me pasamos. pasan el link, Sí. eh, me el otro interesaría. viene mucha gente, muy interesante. Es de locos, como, y el lupus sobre todo, cómo nos enseña y nos estafa, Sí, sí. nos humilla Bueno, todos pero los eso es viernes. todo eso es para otro día, ¿ok? Sí, sí, hoy estamos en medio Ojo interno, que Daniel, alguno de esos seguro. pacientes puede tener hiponatremia. No te No. pongas celoso, Dani, venimos todos por el medio Bueno, interno. yo tengo una con hiponatremia también, así que también sirve. Estás invitado, Daniel, vení. Y yo estaba comiendo. Sí, sí, yo lo que pasa es que los viernes tengo consultorio a esa Bueno, hora. agarra, ¿qué quieres que haga? Los Dale viernes, cuidado de la manita. los viernes durante la mañana tengo consultorio, entonces cuando se desarrolla el Ateneo en general estoy atajando allá en planta baja y no. Bajando penales. Atacando Claro, penal. Bueno, yo no. pero una gran pérdida, hay Le que están coordinar el diciendo que no va horario. a Caputa a No, los aparte yo Ateneos. de lupus que hable los que saben, está muy bien. A los Ateneos de los Bueno, viernes. pero uno transmite desde la experiencia también. Que él no va. Bueno, Le gusta más medio 707. interno de lo que entiendo. ¿Cuánta gente habemos por acá? 36. 36. Pero está caliente, está bien caliente. Bueno, vamos a ir arrancando entonces, ¿no? Mario, silencia el micrófono, porfis. Hola, hola. ¿Se Hola. escucha? Sí, se escucha, Doc. Ah, por eso me había silenciado. Todos. Claro, si silencias al que va a presentar, estamos fritos, pero bueno. Bueno, hoy el tema de hoy que nos convoca es este de disnatremias en pacientes neurocríticos, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos algunas preguntitas vamos a arrancar con hiponatremia. Y entonces la pregunta sería, la hiponatremia en pacientes neurocríticos. La primera pregunta que nos hacemos es si la hiponatremia en pacientes neurocríticos es más grave que la hiponatremia en otro grupo de pacientes. Y la respuesta es que sí, que es más grave, dado que existe mucha evidencia sobre, como les mostramos acá, existe mucha evidencia sobre disrupción de la barrera hematoencefálica, disfunción de la sodio-potasio TPase, que ustedes saben que es una bomba que participa sacándose solutos de adentro de la célula ante la hiposmolaridad para no sufrir un edema celular muy importante. Hay sobreexpresión de acuaporinas en pacientes neurocríticos y todos estos son efectos de suma sobre mecanismos de formación de edema cerebral. Es decir, que a los mecanismos habituales, digamos, donde se genera hipotonicidad plasmática y esa célula tiende a edematizarse, en el caso de pacientes neurocríticos, todas estas consideraciones actúan como sumatoria. Es decir, que va a ser más fácil que los pacientes tengan edema cerebral por culpa de la hiponatremia. No sé por qué no me funciona la presentación. Ahí pasó, perfecto. Bien. Esto es lo que mostrábamos antes.
distintos mecanismos de injuria en la barrera hematoencefálica y disfunción, sobre todo cuando tenemos lesiones traumáticas cerebrales. Con respecto a las aquaporinas, exactamente lo mismo. El cerebro está lleno de aquaporinas y hay un montón de, como les muestra este cuadrito, aquaporina 4, en diferentes situaciones están muchas de estas upreguladas, de modo tal de que tenemos muchas más aquaporinas funcionando cuando existen injuria cerebral aguda. Este es otro estudio donde muestra exactamente lo mismo, cómo las aquaporinas tienen un rol muy importante en el desarrollo de edema cerebral. Las aquaporinas están metidas en las uniones de los astrocitos. Fíjense acá a la izquierda un corte sagital, el otro es un corte más de frente, pero fíjense cómo las aquaporinas están metidas entre las células endoteliales y entre las uniones juntitas de las células endoteliales. De esta manera facilitan el pasaje de agua a través de los espacios entre el extracelular y el intracelular a nivel cerebral. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿estos trastornos de hiponatremia son frecuentes en pacientes neurocríticos? Y la respuesta otra vez es sí. Estos trastornos son extremadamente frecuentes. Fíjense que estudios como este, por ejemplo, que se muestran ya en el año 2006, muestran que 180 pacientes con hemorragia subaracnoidea, el 56.6% desarrollan hiponatremia, 10,6% hiponatremia es menor a 130, es decir, que ya es una hiponatremia bastante marcada y bastante peligrosa para este grupo de pacientes que, como bien dijimos antes, tienen algunos factores predisponentes para el desarrollo de edema cerebral por otras causas independientes de la hipotonicidad. En general, este estudio por ahí 56.6% es un poco exagerado, pero en general lo que se habla es que alrededor de un 40% de los pacientes en algún momento con hemorragia subaracnoidea desarrollan hiponatremia. Fíjense, este es un metaanálisis más reciente del 2025, 7 estudios junto a 983 pacientes, 403 pacientes desarrollaron vasoespasmo, y 243 pacientes habían desarrollado, de estos 403, habían desarrollado hiponatremia menor a 135 antes del desarrollo del vasoespasmo. Es decir que, otra vez lo mismo, 403 pacientes con vasoespasmo, la mitad de ellos habían desarrollado hiponatremia previamente. Es decir que la hiponatremia tiene realmente consecuencias graves en esta gente. Este es otro estudio reciente, metaanálisis también, hiponatremia después de hemorragia subaracnoidea y asociación con outcomes. Hay 52 estudios, 10.512 pacientes. Fíjense que otra vez se repiten más o menos las cifras, 37% de los pacientes desarrollan hiponatremia. En 15 estudios en los que se evaluó el hiponatremia y vasoespasmo, fíjense que los ratios para desarrollar vasoespasmo para los pacientes que habían desarrollado hiponatremia casi triplica el riesgo de desarrollar vasoespasmo. ¿Okay? En este metaanálisis dicen que la hiponatremia no afecta el outcome en respecto a mortalidad, pero sí triplica la chance de que el paciente con hemorragia subaracnoidea haga vasoespasmo en la evolución. El otro problemita es ahora qué hacemos con esta hiponatremia, ¿sí? Y en este punto, ustedes saben que el dato más importante y el cual muchos neurointensivistas pasan mucho tiempo de su vida tratando de dilucidar si los pacientes que desarrollan hiponatremia en las unidades de cuidado neurocríticos se tratan de síndromes de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o sea que son hiponatremias normovolémicas, o el famoso cerebral sal wasting o cerebro perdedor de sal, actualmente por algunos llamados como un riñón perdedor de sal, porque en realidad es el cerebro el que le dice al riñón que tiene que perder un poco de sal, ¿no es cierto? El cerebro no pierde sal, puede perder ideas, pero no sal. Entonces serían un síndrome renal perdedor de sal. Y mucha gente se la pasa mucho tiempo investigando esto y existen controversias infinitas sobre esto. Y por supuesto, hoy yo no pretendo dilucidarlo ni aclarar todo esto, pero sí por ahí
explicar un poco algunos conceptos. Por supuesto que para hiponatremia vale lo mismo que para cualquier otra hiponatremia. Con un sodio tomamos un sodio menor a 135. En ese sentido, somos bastante estrictos en pacientes neurocríticos, a diferencia de otros pacientes en los cuales por ahí uno puede ser un poco más tolerante, por esto que explicamos antes de la facilidad que tiene esta gente para desarrollar edema cerebral o, en el caso de hemorragia cerebral, vasoespasmo. Recordamos la hiponatremia iso o hipertónica, cuando le dimos, por ejemplo, manitol, esa no hay que considerarla, pero bueno, eso ya sabemos que alguien le dio manitol o sabemos que tiene hiperglucemia. Recordamos la pseudohiponatremia, que es un problema de la medición del agua, del sodio que está disuelta en el agua, en casos de hiperlipemias o disproteinemias, y nos quedamos con la hiponatremia hipotónica, que es la que nos incumbe. Básicamente, para que se desarrolle hiponatremia, tenemos que tener un exceso de hormona antidiurética, ¿ok? Esa es la hormona que hace que el riñón no pueda sacarse el agua de encima y entonces retenemos agua y desarrollamos el trastorno de hiponatremia. Ahora, fíjense, en este cuadrito que está a la izquierda, lo que tenemos acá es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, fíjense que arrancamos con el número 1, con el cuadrito número 1, que nos está mostrando que hay un aumento de la hormona antidiurética. Este es el fenómeno original que ocurre en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Este exceso de hormona antidiurética lo que genera es una retención de agua, como dice el cuadrito 2, expansión del líquido extracelular y del líquido intracelular. Luego, cuando se expande el volumen del líquido extracelular, hay aumento del factor natriurético, y cuando aumenta el factor natriurético, aumenta la excreción de sodio y disminuye la excreción de urea, dando por consecuencia natriuresis y aumento de la excreción fraccional de urea. ¿Está bien? Esta sería la secuencia de los eventos que suceden en pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o hiponatremias normovolémicas. En el cuadrito de la derecha, lo que vemos es cómo se dan las cosas en este síndrome cerebral perdedor de sal o síndrome renal perdedor de sal. Fíjense que lo primero que sucede es que aparece un factor natriurético, un péptido natriurético a nivel cerebral, que hace que aumente la excreción renal de sodio a nivel renal, aumenta también la excreción renal de urea, y luego este paciente desarrolla hipovolemia, y a partir de la hipovolemia aumenta la hormona antidiurética. Y cuando aumenta la hormona antidiurética se produce retención de agua. Entonces, este paciente también tiene exceso de hormona antidiurética, también tiene natriuresis y también tiene aumento de la excreción fraccional de urea, igual que el otro. La diferencia es que este está hipovolémico y este estaba euvolémico. Pero en la práctica vamos a ver que no tenemos muchos elementos y herramientas diagnósticas para diferenciar a estos dos cuadros. Característicamente son completamente diferentes desde el punto de vista de la fisiopatología, y también son diferentes desde el punto de vista del tratamiento, porque el señor que tiene un SIAD, que está acá a la izquierda, yo le tengo que hacer restricción hídrica eventualmente, y el señor que está a la derecha tiene hipovolemia, por lo tanto yo tengo que expandirlo, o sea que son tratamientos antagónicos. Bien, entonces, ambos grupos de pacientes tienen hiponatremia menor a 135, hiponatremia hipotónica, una osmolaridad urinaria elevada, inadecuadamente, un sodio urinario alto, con excreción fraccional de sodio alta, un ácido úrico bajo en plasma, con excreción fraccional de ácido úrico también elevada, y urea plasmática baja, con excreción fraccional de urea también elevada. La diferencia está, como dijimos antes, el SIAD tiene un LEC normal y el cerebral Sal-Watson, el cerebro perdedor de sal, tiene un LEC disminuido. ¿Cómo debiéramos tratarlo? Al SIAD lo tenemos que tratar con restricción, al cerebral Sal-Watson con expansión. Y a ninguno de los dos debiéramos darle soluciones hipotónicas, obviamente. Bien, entonces, ¿qué pasó? Digamos, durante mucho tiempo
en las terapias intensivas, cuidados neurocríticos, decían, bueno, este señor tiene un cerebro, un SIAD. Entonces, como tiene un SIAD, el tratamiento básico para un SIAD, de un señor que está en el piso con un cáncer de pulmón, leyendo el diario y que tiene 120 de sodio, el tratamiento es restricción hídrica. Y eso también intentaban hacer en pacientes con cerebros agudos cuando desarrollaban hiponatremia. Hasta que apareció acá un señor en un Annals de Neurology de 1985 y lo que mostró es que cuando se hacía restricción hídrica en estos pacientes que tenían aneurismas intracraneales rotos, lo que pasaba era que esta gente desarrollaba vasoespasmo y cuando uno lo restringía, plin, infarto cerebral después. Entonces, a partir de este momento, hacer restricción hídrica en pacientes, aunque ustedes crean que tiene un síndrome de secreción adecuada de hormona antidiurética, está prohibido. No podemos restringirlos porque, por lo menos en el cerebro agudo, en los primeros días, no podemos restringirlo por el riesgo de que desarrollen vasoespasmo e infartos cerebrales después. Bien, durante mucho tiempo se empezó a desarrollar esta controversia. Hay debates en todos lados. Acá les muestro algunos que son del año 2023, donde hay gente que dice que sí, que el cerebral Sargostien no existe. Hay gente que dice que sí, especialmente estos dos autores, Mesaca e Imbriano, que son los dos más acérrimos defensores de esta entidad, y después algunos que comentan por allá, etcétera, etcétera, y así van a encontrar montones de controversias sobre si existe o no existe el cerebro perdedor de sal. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque esto nos pasa todos los días, es que un sodio urinario, paciente de cuidados neurocríticos que desarrolla hiponatremia y tiene sodio urinario muy alto, no siempre es un cerebro perdedor de sal. Dos consideraciones. Una, en estos pacientes muy frecuentemente se usan soluciones hipertónicas y se los expande y se usa solución hipertónica para el tratamiento del edema cerebral, se usa solución hipertónica cuando el paciente llega con traumatismo de cráneo. Entonces, si ustedes usan mucha solución hipertónica, es razonable que en algún momento el señor tenga que sacarse el sodio de encima. Por lo tanto, sodios urinarios altos en estos pacientes no son una sorpresa. La segunda cosa es que los sodios urinarios hay que siempre correlacionarlos y mirarlos con la creatinina urinaria. Acá el paciente de la izquierda, por ejemplo, tiene 55 de creatininuria junto con 255 de sodio. Y el señor de la derecha tiene 255 de sodio en orina, pero con una creatininuria de 180. Fíjense la diferencia en el sodio a 24 horas. El señor de la derecha pilla 556 miliequivalentes por día, en tanto que el señor de la izquierda pilla 170 miliequivalentes por día. Entonces, el señor de la izquierda claramente está perdiendo un montón de sodio. El señor de la derecha no está perdiendo tanto sodio, a pesar de tener un número espantoso como 255 miliequivalentes por litro en el spot aislado de orina. Por lo tanto, siempre que van a ver un sodio urinario, háganlo junto con una creatininuria o calculen lo que figura acá, sodio-creatinina, el ratio sodio-creatinina, o la excreción fraccional de sodio, que es más o menos lo mismo. ¿Tá? De esa forma podemos estimar si realmente el paciente está perdiendo bastante sodio por la orina o no. La segunda cosa que quiero mostrarles es esto. Fíjense, esto es un papel de un Janssen, de la revista americana de nefrología del 2001, donde lo que hacen acá es presentan un reprint de el primer trabajo publicado por Schwartz y Verbalis del año 57, donde son los primeros dos casos reportados de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética en pacientes con cáncer de pulmón. Y fíjense cómo se tituló el reporte este. Fueron un síndrome de pérdida renal de sodio e hiponatremia, probablemente resultando de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero el nombre de un síndrome de pérdida renal de sodio, es decir, que la interpretación de que cada vez que un paciente pierde sodio en el contexto de hiponatremia es un cerebro perdedor de sal es no comprender absolutamente nada de la fisiopatología. Es decir, los síndromes de secreción inadecuada de hormona antidiurética se caracterizan porque se quedan con agua.
pero no se tienen por qué quedar con sodio. Esos pacientes se quedan con agua y justamente característicamente lo que hacen es que excretan sodio. Y fíjense que desde el título original del primer trabajo con 2 case reports sobre síndrome de secreción adecuada, hormona antidiurética con cáncer de pulmón, se titulaba como síndrome de pérdida renal de sodio. Entonces, digo, para el señor que está en la terapia intensiva y que encuentra un 180 o un 200 de sodio binario y automáticamente le viene a la cabeza cerebro perdedor de sal, no, mejor que le venga a la cabeza de que el señor se está quedando con agua y vamos a ver qué es lo que está haciendo este riñón con el sodio. ¿Ok? En este otro estudio de Critical Care Medicine del 2002, este señor Michael Alperin, que es un canadiense, el señor se tomó el trabajo de ver cómo fueron incrementándose los case reports sobre síndromes de cerebrales perdedor de sal. Y lo que pasó a partir de la década del 80 y durante la década del 90 fue que en las unidades de cuidados neurocríticos se usó una terapia que se llamaba de la triple H, donde los pacientes se los ponía hipertensos, hipervolémicos y se hemodiluían, especialmente con soluciones hipertónicas. Y entonces yo le pasaba un montón de solución hipertónica al señor y lo expando y lo pongo hipervolémico y lo pongo hipertenso, y en algún momento ese señor se tiene que sacar ese sodio de encima, como dijimos al principio. Cuando este señor se empieza a sacar el sodio de encima, vamos a encontrarnos con un sodio urinario altísimo. Y eso es fisiología pura, digamos. Cualquiera de nosotros que nos expanden con solución hipertónica, vamos a tener sodios urinarios muy altos. El señor lo que muestra acá es cómo empezaron a reportarse síndromes cerebrales perdedores de sal cuando se empezó a usar esta terapia de la triple H, es decir, les ponían un montón de solución hipertónica a esta gente, le expandían con solución hipertónica y entonces empezaban a aparecer un montón de casos de hiponatremia con sodios urinarios altos e interpretábamos lo del síndrome cerebral perdedor de sal. Acá tenemos un estudio, por ejemplo, hay algunos pocos estudios que son prospectivos, en donde se puede evaluar qué es lo que pasa. Acá les muestro uno, por ejemplo, del 2014, 100 pacientes, la mitad desarrollaron hiponatremia, y fíjense que 35 de 49 eran síndrome de secreción inadecuada, 5 de 49 habían recibido fluidos incorrectos, 4 de 49 tenían déficit glucorticoide, 5 de 49 tenían hipovolemia. No había ningún paciente con síndrome cerebral perdedor de sal. Las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos para todos los días, con las cuales podemos hacer en los pacientes el sodio urinario, la excreción fraccional de sodio, la excreción fraccional de urea, que son las que usamos nosotros para diferenciar a veces los pacientes con hiponatremia normovolémica o síndrome de secreción adecuada hormona antidiurética de aquellos pacientes que tienen el LEC contraído, en estos casos no nos sirven. ¿Por qué? Porque como vimos antes, sodio urinario, excreción fraccional de sodio, excreción fraccional de urea, están aumentadas en ambos grupos de pacientes, los SIAD y los cerebros perdedores de sal. La medición de ADH, la medición de péptido cerebral natriurético, la excreción fraccional de fósforo, la urea plasmática, el hematocrito y la excreción fraccional de úrico también podemos utilizarla como para diferenciar estas cosas, pero en este caso tampoco nos sirven. Es decir, que todo este listado de cosas que podemos usar en un paciente que está en el 4º piso con un cáncer de pulmón nos podría ser útil para diferenciar si tiene un SIAD o si tiene un cerebro perdedor de sal, una depresión de volumen de otra etiología. En el caso de cerebral Sal-Watson no nos sirven. Hay una posibilidad que está de la mano de estos dos autores que les mencioné antes, Mesaca e Imbriano, que son básicamente los dos más fervientes defensores de estas teorías, en los cuales ellos utilizan la excreción fraccional de ácido úrico para que les permita diferenciar estos pacientes. Ellos arrancan un algoritmo en el cual toman en cuenta la excreción fraccional de ácido úrico como dato más importante, en diferencia de nosotros que usamos un poco más la excreción fraccional de urea. Y entonces lo que dicen estos autores es que, fíjense, en el cuadrito de la izquierda tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, acá lo ponen como antes de la corrección de la hiponatremia, y entonces
después de la corrección de la hiponatremia, la excreción fraccional de ácido úrico va bajando. A diferencia de lo que pasa en el cuadrito a la derecha, donde en el cerebro perdedor de sal, la excreción fraccional de ácido úrico está alta cuando el paciente está hiponatrémico, pero sigue estando alta cuando el paciente está normonatrémico. Esto significa que nos permitiría la excreción fraccional de ácido úrico hacer el diagnóstico retrospectivo. Es decir, una vez que yo tengo al paciente normonatrémico, no cuando tengo al paciente hiponatrémico, porque cuando tengo al paciente hiponatrémico, los dos van a tener la excreción fraccional de ácido úrico alta. Pero bueno, eventualmente podríamos hacer el diagnóstico retrospectivo. ¿Cómo tratamos esta hiponatremia? Bueno, lo mismo que como tratamos las otras hiponatremias. Se puede corregir agudamente 3 a 5 puntos. En general se recomienda no corregir más de 24 miliequivalentes en las primeras 48 horas, usar solución hipertónica, monitoreo estricto de la anatremia. Y el otro punto importante es cómo se previene el desarrollo de hiponatremia en los pacientes en las unidades neurocríticas. Entonces yo digo, para que un paciente retenga agua, necesito hormona antidiurética y necesito agua. Entonces, si yo evito la administración de soluciones hipotónicas, es probable que esté previniendo el desarrollo de hiponatremia en este grupo de pacientes. Ahora la pregunta es, ¿qué es una solución hipotónica? Fíjense, si este señor, este paciente que está acá, de 150, era un baldecito y yo le pongo una solución fisiológica de 150, el baldecito dentro de un rato va a ser un baldecito más grande que tenga la misma concentración de sodio, 150. El problema es que los pacientes en general no son baldecitos. Los pacientes, además de otras cosas, hacen pis. Y entonces, fíjense, si yo le administro a un señor que tiene 150, le administro una solución fisiológica de 150, si el señor estaba haciendo pis en términos de sodio y potasio de alrededor de 150, es probable que la anatremia sea igual. Si el señor tenía sodio y potasio menor a 150, es probable que la anatremia aumente, pero si el señor tenía sodio y potasio más de 150, es probable que el señor desarrolle hiponatremia. Esta solución que yo le estoy dando de 150, si acá en la orina tengo 200, la suma de sodio y potasio, esta es una solución hipotónica. Mucho más hipotónica es cuando a estos pacientes le agregamos una gastroclisis, que tiene apenas 10 miliequivalentes por litro. Entonces yo le pongo un litro de solfisiol y le pongo un litro de gastroclisis y entonces el resultado es que me quedan 80 miliequivalentes por litro. Entonces ahora este paciente que pilla 150, para este paciente estas dos son soluciones hipotónicas, para este paciente que tenía más de 150, esto es una solución hipotónica. Esta es la forma con la cual estos pacientes que vienen con el estímulo para la hormona antidiurética porque se golpearon la cabeza, o porque tienen un ACV o porque tienen un tumor cerebral, entonces tengo hormona antidiurética y luego venimos nosotros y le ponemos un plan, entre comillas, hipotónico. Cuando yo voy y digo, le pusieron un plan hipotónico, el intensivista habitualmente me dice, no, de ninguna manera, yo le puse todo fisiológico. Lo que ningún intensivista se ocupó es de ver qué es lo que tenía este paciente en la orina. Si este paciente en la orina tenía 200 de sodio urinario, entonces este fisiológico es una solución hipotónica y entonces junto con la hormona antidiurética fabricamos la hiponatremia. Dos palabritas sobre hipernatremia en pacientes neurocríticos. Básicamente, hipernatremia en pacientes neurocríticos es un evento relativamente frecuente, dado que, como les dije antes, soluciones hipertónicas son muy utilizadas en unidades de cuidado neurocríticos. Acá les muestro un estudio en el cual las soluciones hipertónicas, en metaanálisis del año 2019, donde no había diferencias en la mortalidad cuando usaban soluciones isotónicas con respecto a soluciones hipertónicas, pero está demostrado que las soluciones hipertónicas disminuyen el edema cerebral y entonces son extremadamente y habitualmente utilizados en este grupo de pacientes. Este es otro trabajo donde lo mismo se usó solución hipertónica salina versus soluciones isotónicas y también volvió a mostrar de nuevo, desde el 2021, publicado en JAMA, un estudio prospectivo francés, 9 terapias en Francia, donde volvió a mostrar que infundir hipertónico a esta gente no le cambia demasiado el outcome.
Hay incluso algunos estudios en los cuales dicen que el desarrollo de hipernatremia dentro del hospital correlaciona con aumento de la mortalidad. Pero bueno, insisto, es habitual el manejo de soluciones hipertónicas en el tratamiento del edema cerebral y el tratamiento del aumento de la presión intracraneana en cuidados neurocríticos. Como siempre, cuando tenemos una situación de hipernatremia, nos remitimos a qué es lo que pasa con la osmolaridad urinaria para ver si tenemos algún diagnóstico probable de diabetes insípida y en todo caso si es central o es nefrogénica. Recuerden que en el medio tenemos osmolaridades entre 300 y 700 y acá tenemos las diuresis osmóticas como causas frecuentes de pérdida de agua. Reponemos el déficit de agua con agua, como siempre debemos hacerlo, si tenemos la vía oral o por sonda nasogástrica, esta es la forma más práctica de resolverlo, y si no, con dextrosa al 5%. En general se recomendaba, acá dice se recomienda, pero en general ahora es se recomendaba no superar los 0.5 miliequivalentes por hora en la corrección, unos 10 a 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas, por el riesgo del desarrollo de edema cerebral a la hora de corregir rápidamente estas hipernatremias. Las fórmulas que pueden usar son cualquiera que las que estén por aquí. Pueden usar desmopresina en caso de diabetes insípida central o completa. Y decía que se recomendaba ese ratio de corrección hasta hace unos años, hasta que empezaron a aparecer algunos papeles un poco más nuevos. Acá tenemos uno de un Clinical Justin del 2019, un estudio retrospectivo donde nos muestra que la gente que se corrige un poquito más rápido, alrededor de 12 miliequivalentes en las primeras 24 horas, le va mejor que la gente que se corrige más lento. Acá tenemos otro estudio retrospectivo donde volvemos otra vez a mostrar que la gente que se corrige un poquito más rápido vive un poco más, al 90 días e incluso a un año la sobrevida con respecto a la gente que se corrige más lento. Y este es el anterior es del 2025. Este es un estudio del 2023 del JAMA, donde otra vez lo mismo, vuelve a correlacionar mortalidad en los 30 días con respecto a la corrección de la hipernatremia. Fíjense que estos pacientes se corrigen bastante más rápido y en todos la disminución de la mortalidad casi 0,5 con respecto a los que se corrigieron bastante más lento. Es decir que a partir de ahora tenemos a partir de estos estudios la posibilidad de corregir un poco más rápido la hipernatremia de lo que hacíamos antes. Si antes estábamos en 10, 8, 10 miliequivalentes en las primeras 24 horas, ahora podemos ir a 12, 14 o 16 miliequivalentes en las primeras 24 horas y parece que incluso tenemos mejores resultados que los que se corrijan lentamente. Con respecto a la prevención de la hipernatremia, prestar atención a la poliuria en estos pacientes. No toda poliuria en estos pacientes es diabetes insípida. Siempre medir electrolitos, urea y creatinina, o de ser posible, si tienen un osmómetro, medir osmolaridad también. Recuerden que hay algunos pacientes, sobre todo pacientes con cirugía de la neurohipófisis o lesión del tallo de la neurohipófisis, donde se produce un patrón trifásico de presentación, que es una primera etapa de diabetes insípida, una segunda etapa en la cual hay un exceso de hormona antidiurética, es decir, primero falta hormona antidiurética, después hay un exceso de hormona antidiurética y una tercera fase donde realmente se instala en forma definitiva algún déficit en la secreción de hormona antidiurética como diabetes insípida central parcial o completa, pero que se instala después de unos días. Hay que estar atento, no siempre se presenta este patrón trifásico, pero a veces se presenta esto, entonces no sea cosa que nos encontremos con un diagnóstico inicial de diabetes insípida, le pongamos un montón de agua y desmopresina a nuestro paciente y después se encuentre en la segunda etapa con un exceso de hormona antidiurética endógeno que se sume a la desmopresina y al agua que le estamos dando y disminuyamos demasiado bruscamente la natremia, incluso fabricando hiponatremia en este grupo de pacientes, lo cual vuelve a ser tan peligroso como que se nos vaya para la hipernatremia. Bien, y colorín colorado, por hoy hemos terminado. Preguntas o dudas que deben tener un montón, los escucho.
No sé si voy a poder aclararles alguna o no, pero voy a tener la delicadeza de escucharlos, eso seguro. Yo tengo dudas, creo que tengo para hacerte una semana de preguntas, ¿no? Pero por ahí Bien. una que quisiera ver si la puedo aclarar, seguro como ustedes son todos nefrólogos, todos la tienen muy clara, pero la pregunta es ¿por qué debiéramos medirle el sodio urinario más el potasio para saber qué solución le tenemos que dar y cuál es la justificación fisiológica de eso? Para transmitirlo en el hospital, vos viniste a dar clases y bueno, por ahí ese dato es como que no prenden los terapistas. Y realmente no prenden Bueno, porque no aprendemos, ¿eh? es que, En serio, porque no es aprendemos. que el concepto justamente es este, Daniel, sería, yo, yo muestro siempre el dibujito del señor tipo baldecito, Sí. o sea, el señor que es un compartimento cerrado. Entonces yo en un baldecito de 150 le echo un liquidito de 150 y entonces tengo un baldecito más grande de 150. Fin, digamos, se acabó el intríngulis. Ahora, el problema es cuando vos estás infundiendo un fluido y el señor se está sacando de encima otro fluido. Entonces, el señor se está sacando agua de encima, entonces vos podés darle agua, no hay ningún problema, digamos, nosotros todos los días vos estás tomando agua, vos tomás fluidos hipotónicos, uno no tiene infundido fisiológico, vos vas y te tomás un matecito, te tomás un tecito, pero tu riñón es capaz de excretar agua. ¿Y cómo sé yo que tu riñón es capaz de excretar agua? Bueno, me fijo con sodio y potasio en la orina. Y entonces digo, che, mira, el clearance de agua libre de electrolito me está informando a mí que este señor, el riñón de este señor, se está sacando el agua de encima. ¿Qué agua? Y el agua que estuviste tomando con el mate toda la mañana, el agua que tomaste con el tecito. ¿Está bien? Ahora, si yo tuviera, digamos, un sodio urinario alto y un potasio urinario alto y sigo tomando mate, y lo más probable es que desarrolle hiponatremia, porque entonces no tengo forma de sacarme el agua de encima. Es decir, lo que me está reflejando el riñón, lo que me está reflejando los electrolitos, eso es si el riñón está excretando agua o no. Entonces, lo que yo debo hacer es comparar el fluido que yo administro no con el plasma del señor, porque eso es en el caso de que el señor sea un baldecito. El Señor no es un baldecito, el Señor saca agua por otro lado. Entonces está sacando agua por otro lado. Bueno, a ver, y la ruta más importante para excretar agua es el riñón. Entonces debo comparar lo que infundo con lo que el Señor excreta. Y puede ser una pregunta más antes, así no acaparon todas las preguntas. Vos lo relacionás con la creatinina, o sea, con la creatininuria. O sea, haces sodio más potasio junto con la creatininuria del paciente, ¿no? En realidad, Daniel, lo que me dice cuánta agua tiene esa orina es sodio más potasio. Sí. ¿Y el índice que hiciste con la creatinina? Lo de la creatinina era para ver cuánto sodio está excretando en términos cuantitativos, porque hay dos conceptos, digamos. Uno es la orina esa. ¿Excreta agua o no excreta agua? Pero eso es en el spot ese de orina. Cuando yo lo correlaciono con la creatininuria o la excreción fraccional de sodio, lo que estoy estimando es si el señor en el 24 horas va a excretar mucho sodio o poco sodio. ¿Ok? Una depende, el primer dato es la calidad de esa orina. ¿Esa orina tiene agua o no tiene agua? Lo otro es cuánto sodio va a excretar en 24 horas este pibe en términos de masa de sodio. ¿Ok? Bien, bien. Bueno, Brigitte, la verdad que si pudieras dar esta clase a los residentes por Zoom, me encantaría. Y bueno, sí, pero funciona así, digamos. Yo creo que el desarrollo de Ah, hiponatremia es, insisto, yo hago siempre el mismo ejemplo. Yo llego a una habitación, están todos los residentes y digo, hoy tiro hormona antidiurética al aire. Psh, listo, rocío todo con hormona antidiurética y los residentes que van a fabricar hiponatremia son aquellos que están tomando mate, digamos, el que está tomando tecito. O sea, la hormona antidiurética hace que uno no puede excretar agua, pero no puede absorber agua del ambiente. Entonces, por más de que vos tengas un exceso de hormona antidiurética, si vos te quedas quietito al sol, el último iorograma que yo te voy a sacar va a ser 158. Digamos, no, y vos decís, no, pero tengo un SIAD, no puedo tener 158. Sí, vos tenés un SIAD, pues yo te dejo al sol
y te dejo que te seques en el desierto y tu último sodio antes de morir va a ser 158. Es decir, no hay forma de que nosotros absorbamos agua del medio ambiente, como hace el clavel del aire, ¿viste? Que se cuelga un cable y vive el clavel del aire, pero nosotros no podemos, no absorbemos agua. El agua la tomamos nosotros cuando tomamos tecito, tomamos mate, o en las unidades de cuidado neurocríticos son administradas por nosotros mismos con la virome. Nosotros somos los que prescribimos. Y cuando prescribís fisiológico y el señor pilla 200 de sodio urinario, 50 de potasio, fisiológico se transformó en una solución hipotónica. Le estás dando agua por allí. Por eso es que resulta tan frecuente el desarrollo de hiponatremia en estos pacientes. Digo, por eso 40% de los pacientes, digo, no son, uy, una vez vi una hiponatremia, no, es todos los días. No, la hiponatremia en la terapia es de todos los días y es un problema que no sabemos resolver. Bueno, yo insisto que lo que hay que hacer es un monitoreo de los electrolitos en orina y adecuar las soluciones que se infunden a eso. No en términos de cuantitativos, de volumen. No es que si el señor pilla 500 de sodio, yo le tengo que dar, 600 de sodio. No. En términos de calidad del fluido. Tengo 200 en electrolitos en la orina. Bueno, tengo que tener 200 de electrolito en la solución que yo te infundo. Entonces, si solfisiol tiene 150, me quedé corto. Le vamos a tener que poner un poquito de hipertónico ahí. Muchas gracias. Excelente. No, por favor, gracias a vos. Dani, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún valor de seguridad? Porque nosotros tenemos en el servicio una discusión eterna con la jefa de neurocirugía. ¿Hay un valor de seguridad por encima de 135? Porque hemos tenido discusiones acérrimas de que si el paciente no tiene 140 de sodio no le quiere dar el alta. Sí, viste, es lo que hablamos al principio. Si vos, digo, si tenés un señor con un cáncer de pulmón con 135, y bueno, qué sé yo, ya se va a ir descalcificando un poco, por eso tropieza. Después lo charlamos otros días, que lo que es la hiponatremia crónica. Eso. Ahora, en estos señores con el cerebro agudo, sí, viste, con todo ese festival de acuaporinas que tenés, con la barrera hematoencefálica media golpeada, y bueno, qué sé yo. Sí, y si ese señor se va a ir a su casa y va a estimular un poco más la hormona antidiurética y se va a poner a tomar mate con el vecino, qué sé yo. No claro, sé si hay un factor de seguridad. En general se toma eso como 135 como definición de... En los pacientes neurocríticos, en general, la gente que hace cuidado neurocrítico no quieren saber nada con 136 de sodio. Claro. Es más, Sí, a ellos les encanta tenerlo en 145, 148. A lo que voy, la mayoría de los trabajos es en hemorragia subaracnoidea. Digo, en tumores, por ejemplo, en gliomas y demás, corre. Y eso no. Y ahí lo más probable es que no tenga solución incluso, porque ese señor se va a ir con un síndrome de disfunción adecuada de hormona antidiurética y se va a ir hiponatrémico a la casa. Y sí. Esa es la discusión, digo, el cerebro de una no es igual. Está bien, pero internado, ¿qué le haces? Sí, porque buscame una solución. No, es que esa es la discusión con la jefa de neurocirugía. Nosotros le queremos dar el alta. Si vos me decís que le vas a dar, si vos me decís que le vas a dar urea, o me decís que le vas a dar un Baptam, o me decís que le vas a dar dapaglifosina, entonces, bueno, listo, dáselo y le corregí la hiponatremia. Ahora, tenerlo internado, esperando a ver si se seca en el balcón, me parece... Bueno, sí, a eso apunto. No, eso está claro, digamos. Solo no se va a corregir. Y la evolución de cuánto tiempo va a estar secretando ADH es absolutamente impredecible. Imposible saber. Sí, claro, eso, los dos casos de Schwartz, digamos, se murieron hiponatrémicos. Digamos, se murieron del cáncer de pulmón, ¿entendés? Digo, cuando vos tenés esas cosas que son entre comillas, paraneoplásicos, bueno, listo, lo vas a tener hasta el último día de tu vida. Con la DAPA y el Baptam, digo, en costo, porque la DAPA es un poco más accesible. Mucho más accesible para nosotros, pero mucho más accesible para los europeos y para los americanos es la urea, que acá no consigo.
porque la urea se vende como un suplemento nutricional, incluso acá se suplementa a las vacas. Yo tuve una paciente, una familiar de una paciente que era veterinaria y la consiguió en la facultad de veterinaria, la urea, y le daba a la suegra, Claro. y es mucho más barato que le da paglifosina, y no tenés ningún efecto adverso porque es urea, digamos, lo más... Sí. Pero lamentablemente no tenemos urea nosotros en forma pura acá como suplemento nutricional. No se vende creatina, se vende magnesio, se vende No curcumina, tiene pero precio. urea no. Porque en Estados Unidos, en Europa se vende, pero se vende no en las farmacias, no, se vende como suplemento nutricional. Acá en el país, la única forma de urea son las que preparan en las farmacias como magistrales, pero lo preparan con urea que no es pura. Es para uso externo, es para hacer las cremitas Las cremas. exfoliantes. Y entonces viene Claro. mezclado urea con, qué sé yo, con De vitamina achicoria. A. Claro, cualquier cosa. Yo tuve una paciente que hizo una reacción alérgica cuando le di urea. No puede ser que sea alérgica a la urea, claro, viene mezclado con cualquier cosa. Está bien, perfecto. El Baptam es bastante más caro, aunque también se usa dosis muy chiquititas de Baptanes, tan chiquititas como arrancar con medio comprimido día, nada que ver con la dosis que se usa de Baptanes en poliquistosis renal. Claro. Claro, los comprimidos vienen de 15 miligramos, poliquistosis se usan como 90 miligramos por día, 100 miligramos por día. Hormona del CIAD se usan 7,5 miligramos, arrancás con 7,5 nada más. Claro. Pero Y es dependiendo de cuán es fiable. bastante más caro y es hepatotóxico, qué sé yo. Está, perfecto. Bien, ¿más preguntas, más dudas? Nada por hoy. Bueno, perfecto. Espero que les haya gustado y nos vemos en unos días nuevamente con algún otro tema parecido. Gracias por Perfecto. participar. Excelente, Adiós. Dani. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo. Recording stopped.